Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al curso de certificación Cisco ACI. Es la especialización para los exámenes de Data Center. Existe pues esta especialización y antes de eso, o bueno, puede ser después, poder hacer el examen de DC Core, ¿no? Para poder ser CCNP en Cisco. Pero bien, voy a impartir varios videos explicando qué es ACI, cómo se configura, las configuraciones o los laboratorios que se van a ver en este curso es meramente no tan avanzado. Hay algunas configuraciones base dentro de ACI que vamos a tocar. Vamos a ocupar el simulador de ACI y bien también tengo un simulador, bueno, no un simulador, un laboratorio con un Spine y un EPIC. Entonces yo creo que cubre completamente el curso para que se puedan certificar en Cisco ACI. Ahora bien, el curso lo imparte el ingeniero Everly para la Academia Router Maestro. Vamos a empezar con el primer tema, que es la comprensión de hardware y las topologías de Cisco ACI. Es el primer topic que se ve dentro de la certificación y posteriormente pues, nos vamos a ir desglosando todos los demás topics, ¿no? Que se van viendo dentro de dicha certificación para que pues ustedes tengan herramientas más claves y puedan certificar o dar el examen para poder aprobar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues veo que no hay mucho material en español. Quiero ser el primero que haga este tipo de cursos para ustedes y que sea de manera gratuita. Entonces vamos a iniciar con lo que es la comprensión de hardware y las topologías de ICI. Bien, antes de eso, pues quiero explicarles que para que se desglosara toda la topología de ACI, primero existió o todavía existe una topología llamada CLOS, que fue creada más o menos ahí en 1952 por Charles Close. Hizo por ahí un documento que explica este tipo de topología, ¿no? ¿Para qué o con qué objetivo hizo esta topología? Era para construir redes de comunicación sin bloqueo y altamente escalables, ¿no? Si se dan cuenta, pues es una red mallada, todos los switches están conectados o todas las capas están conectadas entre sí con redundancia, ¿no? Ahora bien, pues en esta topología es aplicada hoy en día en centros de datos modernos, quizá no como se ve aquí, pero es la base, ¿no? Es la base dentro de ACI prácticamente, ¿no? Esta estructura, o bueno, esta topología consta de tres niveles, que es la de entrada. Si lo queremos ver del lado de ACI, puede ser un leaf, un equipo leaf. Aquí vemos un switch. Si vemos la salida, también es un leaf, que es la parte de ingreso, y la parte de salida son leaf. Si lo queremos ver, ¿no? Como explico, de modo de ACI. Y la capa central, que son los spines, son los encargados de reenviar todo el tráfico, ¿no? Ahora bien, este diseño multietapa, pues es para que prácticamente se crea para que existan redes sin sobresuscripción o pues exista lo mínimo, ¿no? Bien. Existe algo que se llama plegado, que se combinan las capas de entrada y de salida. Y esto es básicamente una topología de ACI como normalmente nosotros la vemos. A diferencia de acá arriba es que tenemos tres capas, ¿no? Como se maneja en una red normal, ¿no? Una red legacy, si lo queremos ver así, ¿no? Que son de tres capas. Básicamente aquí quitamos una capa y los switches leaf se fusionan para dar entrada y salida al tráfico, ¿no? Y obviamente pues los spines son los switches de reenvío para el tráfico que dan los leaf. Y pues obviamente pues esta es una conexión mallada entre leaf y spine, como se puede ver aquí en la imagen, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia de la arquitectura tradicional de tres niveles? Es que no hay enlaces directos entre los leaf, ¿no? O sea, si ven, no hay enlaces directos. Más adelante vamos a ver una topología en donde sí hay enlaces directos entre los leaf, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. También pues no hay enlaces directos entre los spines, si se dan cuenta, ¿no? Todo está mallado, pero entre leaf y spine solamente. Y obviamente esto mejora, pues, o hace menor la complejidad en el plano de control, ¿no? Bien. Ahora viene la topología AXI estándar, que es la que venimos conociendo, eh, y viene siendo una topología close, ¿no? Pegable, si lo queremos ver así, ¿no?
Si se dan cuenta, pues es una topología basada en CLOS con diseño de spinal leaf, como ya lo veníamos explicando, y pues se representa en dos filas, ¿no? Que son los switches de hoja y los switches de espina, si lo podemos ver, o los leaf y los spine. Cada switch depende pues de su sobrescripción, su requerimiento pues, de rendimiento, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante, cuál es el requerimiento de hardware para cada leaf y para cada spine, e incluso vamos a ver en dónde se montan los APICs, ¿vale? Existe una regla de cableado, ya lo habíamos visto, o bueno, ya lo había explicado, que no hay enlaces directos entre los leaf, tampoco entre los spines, y obviamente pues AXI deshabilita o ACI deshabilita los puertos conectados de forma cruzada. La recomendación pues es que sea una malla completa, sin embargo puede operar ACIs sin malla completa, pero obviamente va a tener sus limitaciones, ¿no? Y obviamente pues los APIC, ¿no? Que son servidores donde se guarda o se almacena la GUI, ¿no? Más adelante explico cómo es que se almacena. Bien, justo tocamos que es un APIC o Application Policy Infrastructure Control. Esto es el cerebro de ACI. ¿Por qué? Porque aquí es la única fuente de información donde nosotros vamos a poder configurar a cada server APIC, se le configura una IP, nosotros googleamos en el Google, podemos poner la IP, HTTPS y la IP, y podemos entrar a la GUI y ahí directamente nosotros vamos a poder configurar ACI, ¿no? O sea, vamos a poder configurar puertos, vamos a poder configurar, no sé, diferentes opciones, ¿no? Que vamos a ver más adelante. También, obviamente, pues se conectan directamente a los switch leaf. Más adelante también voy a explicar cómo es el descubrimiento de ellos, porque todo esto es automático. En cuanto yo conecto un APIC a un leaf, ellos dos se van a ver entre sí y este switch, digamos que este switch que está aquí es el switch semilla y él va a descubrir o va a lograr que se descubran los demás equipos de forma independiente, ¿no? Ya después nosotros pues, los vamos a tener que registrar dentro de ACI, que también lo vamos a ver. Ahora bien, pues tiene funciones principales como administración centralizada. ¿Por qué? Porque pues, nosotros vamos a poder centralizar todos nuestros equipos en un solo componente si lo queremos ver así. Programación de políticas, ¿a qué me refiero con políticas? Todo lo que se le configura a los switches, ¿no? Cómo es que va a estar el tráfico o cómo se va a reenviar el tráfico, cómo lo vamos a dividir, lo vamos a segmentar, por dónde va a pasar, etc. Implementación de aplicaciones, lo mismo, también vamos a ver más adelante un poquito de eso. Y obviamente pues la monitorización del estado de la estructura, también ahí sí hay cuenta con eso. Podemos ver cómo está el estado de nuestra infraestructura. Ahora bien, características claves, normalmente siempre se despliegan tres controladores cluster, o sea, tres APIC, como lo ven aquí. Nosotros desglosamos tres. ¿Por qué? Porque necesitamos mínimo un quórum de 2 para que funcione y nosotros podamos seguir configurando. Este entra como, si se cae digamos que si se cae podemos seguir configurando. Si se nos caen dos, solamente vamos a poder entrar de forma de lectura a la GUI, no vamos a poder configurar. Y obviamente pues dice que, de hecho miren, la falla del APIC tampoco es igual a que se interrumpa el tráfico de paquetes, ¿no? O sea, va a poder seguir reenviando el tráfico sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no está dentro del reenvío de paquetes, ¿no? No está dentro del plano de control, ¿vale? O más bien, no están en la ruta de datos si lo queremos ver así. Ahora, requerimientos mínimos, pues se requiere al menos un APIC, pero solo es con fines de laboratorio. De hecho, cuando configuras los APIC por primera vez y solo le pones uno, te manda una alerta de solo es con fines de laboratorio, no ingresar a producción, ¿sabes? O sea, mínimo son tres. Vamos a ver los switches spine, que son conmutadores intermedios dentro del CLOS. O sea, son los que nos van a apoyar a hacer el reenvío del tráfico hacia afuera o hacia otros leads. ¿Dale? Funciones clave, pues obviamente reenvío rápido de paquetes entre los leads. Vamos a tener un reenvío muy rápido, intercambio de enrutamiento, regularmente se usa IS-IS. Ojo, esto ya viene configurado, ya no es necesario que nosotros configuremos IS-IS. Y obviamente también tiene búsqueda de endpoints
con un protocolo. ACI ocupa un protocolo llamado COP, es específico de ACI. ¿Qué es esto? Técnicamente es una base de datos que almacenan los spines para que cuando no sabe hacia dónde hay que reenviar el tráfico de un endpoint, este protocolo nos ayuda a saber hacia dónde hay que reenviar. ¿Sale? Básicamente es eso. Viene pues la reflexión de rutas con BGP, MVP, BGP, que son distribución de rutas externas. También ya viene preconfigurado, hay que hacer unos pequeños ajustes ahí, pero más adelante se va a ver cuando veamos otros capítulos. Y obviamente pues también actúan como la raíz de multidifunción de la estructura. La configuración de interfaces, todas sus interfaces excepto la management son puertos de estructura. ¿Qué es un puerto de estructura? Es el que nos va a ayudar a conectar un leaf con un spine. Eso se le llama un puerto de estructura. Si se me dan cuenta, en la diapositiva pongo que son los enlaces entre los spine y los leaf, ¿vale? Ahora bien, vamos hacia los leaf. ¿Qué son los leaf o cómo actúan, no? Son el punto de entrada y de salida del tráfico de ACI. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a tener los same points, dispositivos, servidores, etcétera. Ahí vamos a nosotros a conectar los endpoints, ¿no? Que estos proveen conectividad obviamente de capa 2 y de capa 3 hacia afuera, ¿no? Es una aplicación de políticas de seguridad en ACI. Aquí es donde nosotros vamos a configurar las políticas de seguridad dentro de nuestra infraestructura. Obviamente también incluyen uplinks de alto ancho de banda para configurarlos como parte de estructura. Regularmente en los Nexus FX2, FX3 son los puertos que van a 40 gigas. Esos puertos son configurados como, o más bien ya vienen preconfigurados como puertos de estructura, porque son los que se van a comunicar hacia los spine. Por ende necesitamos un mayor ancho de banda, ¿no? O sea, necesitamos uplinks que manejen mayor ancho de banda. Ahora bien, componentes opcionales, también nosotros aquí podemos aplicar Fabric Extender. No es ideal para ACI, pero se puede. Los leaves actuales son más económicos y completos que el FEX. Por ende, no es tan recomendable, ¿no? De hecho, facilita la migración de equipos existentes o usar FEX, ¿no? Pero no es recomendable, ¿no? También existen extensiones virtuales que son de software, como Axie Virtual Edge y Application Virtual Switch, que se extienden en ACIs a entornos virtualizados. Dentro de la certificación que maneja Cisco, no se tocan estos temas a gran profundidad. Quizá a lo mejor en otro curso se toque un poquito más este tipo de entornos virtualizados, pero de momento no se apuren, no se va a ver a gran profundidad. Solamente hay que saber que existe y que se puede configurar. Bien. Para esto nosotros sabemos que van a existir diferentes tipos de leaf en ACI. El primero pues es el border leaf, que provee pues, la conectividad de capa 2 y de capa 3 dentro de la fábrica de Axie y el mundo exterior, ¿vale? A veces funciona como puntos de aplicación de políticas, que también vamos a ver más adelante cómo se configuran las políticas entre endpoints internos y endpoints externos, ¿vale? El service leaf, que conecta aplicaciones de capa 4 y 7 como balanceadores de carga y firewalls. Aquí pueden entrar los famosos F5, ¿vale? Que son balanceadores de carga. El Compute Leaf, que conecta a los servidores o actúan como punto de aplicación de políticas para el tráfico entre endpoints locales. Y por último, el Storage Leaf, que conecta a sistemas de almacenamiento, ¿no? Y obviamente pues también se le puede aplicar políticas de seguridad en el tráfico de X ubicación a tal ubicación de endpoints locales, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo que es una Fabric Axie extendida, ¿vale? ¿Qué es esto? Es un diseño parcialmente mallado, si lo queremos ver así, que conecta un leaf con un spine en múltiples ubicaciones. ¿Esto por qué se hace? Porque reduce costos. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos tener un multipod, necesitamos algunos equipitos aquí para correr algo que se le llama IPN, y estos equipos de aquí se conectan aquí unos
Vamos a poner un ejemplo, a ver, que más adelante también lo vamos a ver, ¿no? O sea, aquí se conecta un leaf que va a un switch, se conecta aquí, ¿no? Digámoslo. Y ahí manejamos una red que se llama IPN, ¿no? Esto nos ayuda a no tener eso, ¿no? Si nosotros tenemos una red de fábrica o de AXI extendida, no necesitamos tener unos equipos extra. Entonces, pues obviamente ayuda a reducir el costo, ¿no? Entre todos los switches, ¿no? Y pues obviamente representa un solo dominio administrativo y una zona de disponibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos teniendo un solo dominio, ¿no? O sea, siempre va a estar un dominio. Si falla algo, va a ser dentro de todo este dominio, ¿vale? Las consideraciones de diseño, los APIs suelen estar distribuidos entre sitios. Y obviamente la latencia entre sitios es muy importante. ¿A qué me refiero? Que los API que están aquí van conectados obviamente siempre a los leaf y siempre es recomendable que se tengan los API en diferentes puntos, ¿no? Y obviamente pues hay que tener una cierta latencia entre sitios, ¿no? Que debe ser importante. El clúster de API está validado hasta 800 kilómetros entre dos sitios. Puedes abarcar 800 kilómetros. Ahora bien, en una malla extendida existen los transit lift, que son estos que están viendo aquí. Estos transit lift son los que van a ir conectados a los spine del otro sitio, ¿vale? Y pues obviamente no se requiere una configuración especial, ya viene preconfigurado, puede existir, ¿no? Sin tener que configurar algo. Y obviamente pues al menos un transit lift por sitio para redundancia, ¿vale? O sea, como se ve en la imagen, aquí agregamos dos para tener redundancia y van hacia el otro sitio, ¿no? Si lo queremos ver así, Data Center 1, Data Center 2 y los leaf, en este caso se van a llamar transit leaf, van conectados a los spine, ¿no? Y viceversa, para que los sitios estén conectados entre sí. Y esto nos ayuda obviamente a no obtener aquí equipos extra para manejar una red IP, ¿no? Observaciones generales, pues facilita la extensión del fabric, evidentemente. Y ojo aquí, no nos ofrece los beneficios de AXI Multipod o AXI Multisite. Y obviamente, pues como se los venían diciendo, no es recomendado y pues no es comúnmente implementado, ¿no? Ahora vamos a tocar un punto muy importante, no tan a fondo porque hay un capítulo especializado para tocar AXI Multipod y AXI Multisite. Pero vamos a ver qué es esto y cómo está estipulado, ¿vale? El Axi Multipod es la evolución natural de Axi, o sea, Axi extendida, que es la que vimos anteriormente, que fue esta. Ahora es la evolución, ¿no? Como les comentaba, aquí están viendo nuevos equipos, que son los que van a manejar el Interpod Network o el IPN que yo les comentaba. Para eso pues, necesitamos tener equipos especializados, puede ser un router ACR, ICR o pueden ser Nexus 9300 o 9500 que manejen ciertas características o ciertas funciones. Ahorita vamos a tocar ese punto, ¿vale? Aquí cada pod ejecuta instancias independientes de protocolos, ¿sale? O sea, cada pod, cada spine con sus lib va a tener su instancia de ISIS, de su propio COP y obviamente de MVP BGP. Esto permite, ¿por qué? Porque esto nos va a permitir el aislamiento de fallas en el plano de control, ¿vale? Esta es una de las ventajas que se tiene a comparación de una estructura extendida, ¿no? O de un fabric extendido, ¿no? Si lo queremos ver así. Bien. Ahora bien, ¿qué es el Interpod Network? Los spines o los switches de cada pod se conectan a la red Interpod o el IPN. Si se dan cuenta, cada spine va conectado a cada switch. Digamos que son unos Nexus aquí, Nexus 9500, que van conectados a los spines, ¿vale? Obviamente, pues los pods se comunican entre sí a través del IPN. Esto nos va a ayudar a pasar tráfico de data center A data center B, ¿vale? Y obviamente también todo el plano de control de los API, que también nos va a apoyar a hacer ese paso de información, ¿no? Para las configuraciones. Que si bien nosotros aquí seguimos teniendo un quórum de 3,
Obviamente podemos extenderlo a más, ¿no? Pero seguimos teniendo un quórum para los dos data centers, ¿no? Si lo queremos ver así. O sea, solamente vamos a tener tres, eh, pues sí, tres cajas de APICs para cubrir el data center. Se puede expandir, pero se sigue manejando, ¿no? Que cada APIC controle a los dos multipod, ¿vale? Ahora bien, los pods se comunican entre sí, ya lo habíamos visto a través del IPN, ¿no? Requisitos para tener Interpod Network, que soporte OSPF. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a manejar aquí capa 3, entonces es recomendado que soporte OSPF. Alcance de IPN en end-to-end, también es muy importante. Aquí es importantísimo que tengamos en los equipos IPN, que tengamos DHCP relay entre los routers del último salto conectados a los spines. O sea, estamos hablando de la red. Aquí, ¿qué es esto? ¿O por qué necesitamos este protocolo? Porque recordemos que cada IPIC, cuando inicia y cuando se está haciendo el descubrimiento, cuando vamos descubriendo switches, le va a agregar una IP, que es un pool. Entre ellos tienen un direccionamiento de DHCP que le agrega un pool de IPs a cada router para que hagan un túnel para manejar el protocolo de VXLAN, ¿vale? Entonces, cuando nosotros iniciamos, a cada switch le va a integrar una IP, ¿no? Para empezar nosotros a trabajar con VXLAN. Entonces, es importante que exista DHCP Relay en estos equipos de aquí. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer la transferencia hacia los otros switches del otro data center y se le va a colocar, ¿no? Es importante que exista. Obviamente, pues necesitamos una MTU aumentada. ¿Por qué? Porque trabajamos con VXLAN y se requiere eso, ¿no? Y obviamente, pues el soporte de multicast, en este caso Pinbird, para la réplica de tráfico Boom. Más adelante te les explico qué es este boot, para los que no tienen bien claro qué es eso. Ahorita les explico. Es importante porque nosotros cuando ellos quieran llegar al otro, se va a abrir va a tener una IP de multicast donde va a llegar todo el reenvío de tráfico, ¿no? No vamos a tocar a fondo cómo se trabaja multicast. Eso viene en los temas de Secor, el tema de Pinbird y todo ese tipo de cuestiones, vienen ahí, ¿no? Pero es importante que tenga soporte a multicast, el Interpod Network, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque no es que sea un solo dominio, esté aislado, ¿no? Por eso se tiene que trabajar con multicast. Bien, caso de uso y de latencia. El caso de uso más actual, pues es un diseño de data center activo-activo, o sea, que ambos data centers estén constantemente en reenvío de tráfico, no que sea un activo pasivo o que sea un data center B por cualquier contingencia, ¿no? La latencia máxima soportada entre pods es importante, 50 milisegundos, y las implementaciones típicas para Active, la latencia es menor a 5 milisegundos, ¿no? Bien. También existe algo que se llama Virtual Pod, que es la extensión de multipod a una ubicación remota. Más adelante vamos a ver qué es esto, ¿no? Vamos a ver qué son ubicaciones remotas. No se requiere una nueva topología física, sino solamente implementaciones virtuales como los Spine Applications, los Live Applications y pues obviamente el Virtual Edge, ¿no? Para esto pues requiere gestión por cluster APIC multipod y la presencia de ACI física mínima, ¿no? Sea lo mínimo indispensable para que nosotros podamos correr un virtual pod, perdón, ¿vale? Bien, la escalabilidad. Actualmente, pues el máximo de leaf o los switches leaf en una sola fabric o en un Axi Fabric son de 500, pero lo recomendado por cada pod es de 400 leaf como máximo, ¿vale? O sea, nosotros por cada pod podemos extender 400, ¿no? Y para alcanzar la escala máxima se recomienda pues la distribución de leaves en al menos 2 pods, ¿no? Cada pod soporta hasta 6 spines, o sea, nosotros podemos poner 6 spines en cada pod. Cada pod, recordemos que puede ser un data center A y data center B, ¿vale? Y cada multipod de Fabric soporta hasta 12 pods, ¿no? O sea,
cada fabric que nosotros tengamos va a soportar hasta 12 pods. Las observaciones finales que son importantes y que recomiendo que se queden muy claras, que el multipod funciona como una sola fabric y una sola zona de disponibilidad, ¿vale? No representa un único dominio de fallo de la red, pero permite el aislamiento funcional por pod, ¿vale? Son cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, vamos a ver ACIs en multisite o cómo es la topología de multisite. Aquí hay una diferencia muy importante que vamos a ir tocándola, sin embargo, se sigue ocupando técnicamente lo mismo, solo que ahora en vez de tener una red IPN, ahora vamos a tener un Intersite Network, que es un ICN, ahora cambiamos el término de ICN, un poquito más adelante vamos a explicar qué es esto. Definición y propósito, ¿para qué nos ayuda? La solución que incorpora, pues, obviamente, múltiples Fabric en ACIs tiene varios objetivos principales, ¿no? Uno de ellos es el despliegue homogéneo de políticas entre Fabric, o sea que cada quien va a tener sus propias políticas, ¿no? Si se dan cuenta, en esta imagen que les presento, ya cada pod o multisite, si lo queremos ver así, tiene sus APIs, ¿no? Tiene sus propios 3 APIs y sus otros 3 APIs. ¿Esto qué hace? Que desplieguemos obviamente políticas diferentes, ¿no? Entre cada multipod, ¿no? Si acabamos de ver un multisite, que ahora ya es multisite, no es multipod, ¿no? Ahora es multisite. Las políticas de seguridad consisten en on-premise y obviamente para nubes públicas, y obviamente pues tenemos redes extendidas entre sitios, ¿no? O sea, vamos a tener ya una infraestructura más capaz, ¿no? Como se ve a lo mejor en una red de 3 niveles. Básicamente vamos a tener eso, ¿no? Ya podemos tener subredes extendidas entre los sitios. Bien, la arquitectura, que es lo que les estaba comentando. Cada ASIC Fabric tiene su propio clúster de APIs. O sea, cada sitio va a tener sus propios APIs. Pero ahora se ocupa algo muy importante, que es el multisite orquestador o el MCO. ¿Para qué es esto? Para que nos ayude a centralizar todos los APIs, ¿no? Y no tener que se puede, ¿no? Que no poder estar entrando a cada API y estar configurando. Ahora para eso nos va a ayudar el multisite orquestador, ¿no? El MCO, ¿no? Que generalmente está compuesto por 3 nodos. Aquí establece las llamadas hacia los APIs independientes a cada fabric. Y obviamente, pues aquí podemos ya configurar los tenants y políticas en cada fábrica, ¿no? Esa es la gran diferencia que se tiene a diferencia de un multipod con un multisite, ¿no? Y obviamente vienen un poquito más de fundamentos que también vamos a explicar, ¿no? Tocamos lo que es el multisite orquestador o el MCO, que tradicionalmente se despliega con máquinas virtuales en VMware. También pues la novedad es que despliega una aplicación distribuida dentro de ACI, ¿vale? Em, los formatos de despliegue son los que se están viendo aquí, máquinas virtuales en EXI o KVM, o máquinas virtuales en AWS, ¿no? En regiones específicas, ¿vale? Ahora bien, para el Intersite Network o el ICN, aquí se requieren estos requisitos. Principalmente que tenga conectividad de IP entre end-to-end, entre spines de distintos sitios, ¿sale? Es importante. Obviamente seguimos teniendo la capa 3, en este caso SPF, en los routers de último salto conectados a los spines, que son los que están aquí en la nube. Y obviamente pues la MTU aumentada, ¿no? Para la encapsulación de VXLAN. Es importantísimo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto con el multipod? 3 requisitos. No hay requisito de latencia, que ya lo habíamos visto. No se requieren múltiples y por ende tampoco vamos a requerir DHCP relay, ¿no? En el listen. ¿Por qué? Porque ya cada sitio está más aislado, así lo queremos ver así, ¿no? Ahora los APIs le van a entregar el pool de direccionamiento
a cada switch, ¿no? O sea, cada epic va a hacer su trabajo y le va a entregar a switch 1, switch 2 de los leaf su dirección IP para que formen el túnel de VXLAN, ¿no? Es importantísimo. ¿Vale? Ya no es necesario que tengamos nosotros DHCP relay. Bien, seguimos. La razón, pues, ¿por qué no exige multicast? Porque el multisite está diseñado para grandes despliegues globales, ¿no? Entonces no vamos a trabajar con multicast. Y obviamente, pues como digo, no es realista exigir una red multicast global entre todos los data centers, ¿no? No es necesario. Ahora bien, los spines de segunda generación son requisito en multisite. Cada fabric dentro de su multisite debe tener al menos un spine generación 2 o superior debido a la replicación de tráfico boom, que ahorita se lo explico, que es este término de boom, que también se ve en la certificación de DSCore, pero lo vamos a tocar para que no se les olvide. Obviamente, pues permite enviar tráfico boom entre los fabrics, ¿no? Entre el ISN. Y obviamente, pues solo soporta en spines de segunda generación, que son los Nexus FX2, ¿no? Y los FE, los EX, que también creo que son, y hay algunos otros modelos. La normalización de namespace. Cada fabric tiene su propio cluster, como ya lo habíamos dicho, y como se había mostrado, ¿no? O sea, prácticamente un cerebro independiente. Los spines deben traducir benedicts y parámetros de VXLAN entre sitios, como lo comentaba. Cada sitio va a tener su propia dirección o su propio pool para crear túneles de VXLAN y que VXLAN pueda trabajar adecuadamente, ¿no? Función, pues obviamente solo soportada en hardware de generación 2 o superior, ya también lo habíamos tocado. Y en cambio de Axie Multipod sí puede usarse con spines de primera generación, ¿vale? O sea, sí podemos tener spines abajo de primera generación y sí o sí para la capa de arriba que son los... Ah, mentira, no. Sí puedes usar, obviamente en los spines sí se puede usar pues información de segunda de primera generación, perdón, ¿no? Bien, ahora bien, Axie Multisite, ¿qué es esto? La escalabilidad de Axie Multisite, recomendación de fabrics con hasta 200 leaf, o sea, y sí o sí se requieren políticas extendidas, ¿no? Un multisite deployment puede incorporar alrededor de 12 fabrics y 1600 leaf, o sea, switches leaf en total, entre todos los fabrics, ¿no? Disponibilidad de dominio y de fallo, pues cada fabric en diseño multisite constituye de un dominio de fallo de red independiente, ya cada quien tiene su fallo independiente. ¿A qué me refiero con esto? Que el datacenter B si falla no le va a afectar al datacenter B, no, si lo queremos ver así. Una zona de disponibilidad independiente también, es claro. Y no olvidemos que pues, debemos tener el multisite orquestador, ¿no? Para poder nosotros agrupar todos los clústeres de los APIC en conjunto, ¿no? Para esto nos apoyamos con este software, llamamos, o mejor conocido como MCO, ¿no? Bien, tocamos rápido qué es Boom, para los que se quedaron con eso. En redes ACI y en general en redes Ethernet, el término Boom hace referencia, pues, obviamente, al tráfico broadcast, al unicast y al multicast, ¿no? Y aquí les dejo la nota, que esto ya es de CCNA, que es un broadcast, que es un unicast y que es un multicast, ¿no? A grandes rasgos. Y obviamente, pues en Axi el tráfico boom debe ser replicado y distribuido entre los switches, ¿no? Por ejemplo, en escenarios multipod o multisite, como ya lo veníamos viendo eh, en las diapositivas anteriores, ¿no? Bien, ahora tocamos algo muy importante, que también se ve, que es Axi Multitier. ¿Qué es esto? Solamente está a partir de Axi Relays de la 4.1 para tocar temas importantes o cómo se manejan todos estos temas eh, de sí o no, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, hay que checar los releases de cada actualización, ¿no? Bien, permite la expansión vertical de un fabric, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Regularmente se le agrega una capa adicional de leaf abajo de los leaf estándar. Yo sé que se había dicho que no se conectaban entre sí,
Pero esto a qué nos ayuda? Esto nos ayuda a poder implementar, si por ejemplo tenemos un data center y tenemos un edificio cercano, nosotros podemos agregar una capa eh, más para poder conectar a nuestra red de ACI, ¿no? La estructura, como les había comentado, pues es un Tier 1 de Leaf Layer, la capa de Leaf estándar del ACI y luego la nueva capa de Leaf que se añaden para la expansión, ¿no? Como se puede ver aquí, ¿no? Y obviamente los APIC pueden estar o se conectan tanto en Tier 1 como en Tier 2, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tier 1 y Tier 2, ¿no? Eso no afecta. Vamos a hacer, bueno, la excepción del diseño. Obviamente, pues como ya les había comentado, pues rompe las reglas estándar de ACIs de no cruzarse entre leaf, ¿no? Sin embargo, pues los leaves dentro de un mismo tier no deben cruzarse, ¿vale? Si se dan cuenta, estos leaves no se cruzan para nada, no se cruzan. Simplemente agregamos una capa como si tuviéramos ahora una capa de nivel 3, ¿no? Como se venía manejando anteriormente, ¿no? Bien, caso de uso, pues es extender la fábrica entre edificios o salas de data center cercanas, ¿no? Cercanas. Y obviamente este diseño pues nos quita mayor costo, ¿no? Porque ya no tenemos cables de tan larga distancia, ¿no? O sea, simplemente son cables o fibras que van conectadas no muy grandes, ¿no? No hacia muchos kilómetros, si lo queremos ver así. Bien, optimización dentro del data center. Obviamente vamos a tener una optimización. Eh, Tiene requerimientos de ancho de banda moderados, tanto los TIRP-LIF como los TIRP-LIF 2. Y obviamente pues tiene sus consideraciones y sus limitaciones. Puede no ser adecuado si el tráfico eh, que sube desde el Tier 1 justifica uplinks directos hacia los spines, ¿vale? No todos los modelos de switches que manejan ACIs soportan multitier, ¿vale? Esto solo es en excepciones, como ya les habíamos dicho, cuando tenemos ubicaciones cerca de un data center o entre edificios, ¿no? Que el cableado no es tan largo y no es tan extenso, se maneja una topología multitier. Y aquí tocamos el punto que les decía que cuando les explicaba la topología close, que sí, hay una manera de poder hacer una topología en ACI de 3 niveles si lo queremos ver así. Bien, viene importante que en ACI es un remote leaf o una topología remota. La definición, pues, es una solución para extender políticas y conectividad de ACI hacia sitios remotos sin necesidad de desplegar un fabric o un pod completo, ¿vale? O sea, nosotros podemos tener aquí algunos servidores conectados en nuestros sleeves. No sé, tenemos un edificio X y un edificio XY y tenemos nuestra red Interpod Network, ¿no? Y nuestro data center 1 y nuestro data center 2, ¿no? Entonces, pues lo que hacemos es conectar dos leaf y se trabajan como remote leaf. A la hora de que nosotros registramos nuestro switch, hay una opción donde podemos poner que estamos trabajando con un remote leaf. Más adelante lo vamos a ver cuando hagamos nuestras primeras topologías, o bueno, nuestros primeros laboratorios. Cada remote leaf se asocia a un solo pod, ¿vale? Y los APIs del DC principal gestionan los remote leaf. O sea, estos APIs de aquí pueden gestionar a los leaf de aquí, ¿no? Sin ningún problema, ¿vale? Con el descubrimiento que se hace, que también lo vamos a ver, podemos gestionar a los remote leaf. Ojo, solo se ocupa cuando tenemos servidores, uno o dos servidores en otra área y lo queremos conectar a nuestro data center, ¿no? Bien. Caso de usos, que ya lo venía explicando, cuando tenemos un small colo que integra pequeños data centers o pocos Tor switches que también se maneja en el término Tor se maneja también en el DSCore, ¿no? Data centers o extensiones o migraciones. También lo podemos hacer. Migraciones entre data centers. Antes se hacía con extensiones L2. Ahora también aquí en ACI se puede hacer, ¿no?
Y obviamente pues los remote leaf reducen el costo, ¿no? Comparado a las soluciones L2, si ya existe ACIs en un DC distinto, ¿no? Y pues finalmente pues el 5G Distribute, que como bien permite mantener gestión centralizada y políticas consistentes, ¿no? Y bueno, pues casos adicionales a veces que se mencionan son los Disaster Recovery, aunque ya van más alineados a un ACIs multisite, ¿no? Que obviamente a un Red Leaf. Bien, así los requisitos para esto, para tener un Red Leaf, es importante. La MTU debe ser 100 bytes mayor al tráfico del endpoint. Ejemplo, si un endpoint maneja una MTU de 1500, se va a requerir una MTU como mínimo de 1600. ¿Vale? Esto obliga pues a reducir la MTU del control plane de ACI, ¿no? Que por default es 9000. La latencia, importantísimo que la latencia sea de 300 milisegundos entre DC principal y obviamente el remoto, ¿no? El ancho de banda como mínimo son de 100 megabytes. Debe tener BTEP, reachability. El remote left debe poder enrutar tráfico hacia el BTP pool del pod asociado. ¿Qué es esto? El Virtual Tunnel Endpoint es para que nosotros, y cuando yo les explicaba, cada switch tenía un pool de BTF, que es para que nosotros podamos formar el tráfico o los túneles entre VXLAN, ¿no? Y obviamente pues se recomienda usar una BRF dedicada para el tráfico IP. Importante. No podemos no podemos mezclar el tráfico de nuestros servidores hacia el tráfico de IP, ¿no? El APIC debe tener IP reachability. El Remote Leaf necesita conectividad IP hacia todos los APIC del Close Multipod. Es importante, si no nosotros no vamos a poder gestionarlos, ¿no? Si lo queremos ver así. Si los APIC usan BTF fuera del pool principal, esos BTFs adicionales también deben anunciarse. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo se trabaja este tipo de cuestiones, ¿no? Pero para pronto, pues necesitamos nosotros tener una IP para formar el Virtual Tunnel Endpoint para que nosotros podamos trabajar con VXLAN, ¿vale? También requerimos que se trabaje con OSPF. ¿Por qué? Porque pues, nosotros vamos a enrutar tráfico a través del IPN, ¿no? Y obviamente debe encapsular tráfico ACIs usando la VLAN 4. Cuando nosotros configuramos los APIC, ACI pide una VLAN de gestión, o más bien sí, de gestión, llamámoslo así, ¿no? Eh, por defecto es la VLAN 4. Entonces, sí o sí, esa VLAN no se debe de tocar entre las VLANs que usen el tráfico de servidores, por ejemplo. No se debe tocar la VLAN 4, exclusivamente es para ACI. Y obviamente, pues, esto debe tener el remote leaf, ¿no? Solo aplica a dispositivos directamente conectados en tu end, ¿vale? Debemos tener la capacidad de HCP Relay. ¿Por qué? Porque aquí sí vamos a hacer la transferencia de ese pool para para formar los Virtual Tunnel Endpoint, ¿no? Eh, la configuración de las interfaces sobre la VLAN 4, ¿vale? Diferencia con el multipod, no requiere multicast PIN en IPN, no se requiere. Pero sí usa el Hidden Replication Here, ¿no? Para tráfico PUM. Importante. No ocupamos PIN-BIR, pero sí Here, ¿no? Para el tráfico boom, que ya se los habíamos explicado. Bien, vamos a tocar los APIC o los cluster APIC, ¿vale? El tamaño del clúster del APIC debe estar en proporción con el tamaño de despliegue de Cisco ACI, ¿vale? Regularmente estos
topics, o bueno, estos puntos que son muy importantes para saber cómo es que vamos a desplegar nuestra infraestructura de ACI, se toca en la release, ¿vale? En la release note también viene cómo se debe extender nuestros APIC, ¿no? Ahora bien, cualquier APIC activo en el clúster puede atender a cualquier usuario y operación. O sea que si yo entro, tenemos 3 APIC, puedo entrar a la IP del primero, del segundo y del tercero, sin ningún problema. Se puede agregar o quitar controladores de manera transparente. Sí, también se puede, porque recordemos que tenemos un quórum de 2 para poder seguir configurando, ¿vale? Tipos de APIC. Aquí es donde tocamos la parte física. Son servidores de Cisco, UCS, ¿vale? Hay versiones M o Medium y largas, ¿no? ¿Esto a qué va? A la expansión del servidor, ¿no? A tanto qué recursos tiene el servidor. Obviamente también podemos usar virtuales y solamente se ocupa en ACIs mini, ¿no? Solamente podemos manejar hasta 2 spines y 4 leaf, ¿vale? Aquí vienen las generaciones de los APIC o de los UCS, ¿no? M3, M4, M5, ¿no? M1 y largo 1 o L1, que es medium 1 o largo 1, ¿no? Y están las 3 generaciones. Actualmente, pues regularmente se suele ocupar el M5, ¿no? El UCS M5, ¿no? ¿En qué varía, no? Especificaciones de M3 y L3, ¿no? Como comentaba, simplemente son diferencias de CPU y de memoria y en discos, ¿no? El M3 usa CPUs menor potentes de 96 GB de RAM y 2 por 1 terabyte, ¿no? De almacenamiento, ¿no? Y la diferencia que hace entre el largo y el mediano, veámoslo así, es el tamaño de procesamiento que podemos alojar, ¿no? ¿Vale? Bien, el APIC virtual, pues obviamente ocupa 8 CPUs, 32 GB en RAM, y obviamente pues tiene que ser expandido a 6.5 en Exi, ¿no? O superior, para que podamos manejar un APIC virtual. Ahora con los bundles, pues les dejo aquí también las partes importantes, ¿no? Que podemos nosotros estar manejando dentro de cada APIC, ¿no? Tanto con el L3, el M3, ¿vale? O en un A6 mini, ¿no? Si lo queremos ver así. La escalabilidad toca un punto importante de hasta 800 leads para tener con esto con 3 L3, ¿no? O sea, 3 servidores L3 y hasta 200 lib o 4 más APIC, ¿no? ¿Vale? O sea, si nosotros manejamos 2 lib, 80 lib, tiene que ser 3 APICs. 200 lib, 4 más APICs, ¿vale? Pero se recomienda que sean 3, 5, 7 APICs. Cisco nos recomienda clusters de 4 a 6 APICs, ¿vale? Viene la base de datos distribuida, el sharing o división horizontal de la base de datos en múltiples instancias. Cada atributo se replica en 3 nodos, ¿no? Uno es el líder activo y 2 son réplicas. Si falla el líder, se elige el otro como réplica. Si 2 nodos fallan, el clúster entra en modo red online. ¿O qué es esto? Que solo vamos a poder tener visibilidad de lectura, ¿no? No vamos a poder hacer modificación. El quórum, yo era lo que les explicaba, para cambios de configuración se necesita un quórum mínimo de 2 o de 3 copias activas, ya 3 APICs. Menor a 2 copias o 2 APICs, solo lectura, como ya lo habíamos visto. Escalado a 5 o 7 APICs, el número de réplicas de datos sigue siendo 3. La distribución mejora, pero no aumenta la redundancia. ¿Vale? Esto es cuando nosotros queremos escalar. Si queremos ocupar, no sé, 7 APICs o 5, es cuando nosotros ya tenemos una mayor escalabilidad de leaf y de spine. ¿Vale? Los riesgos a considerar: no más de 2 APICs en un mismo pod. ¿Por qué? Porque si se nos cae el pod, perdemos los 3 APICs, ¿no? Y no vamos a tener ni tan siquiera forma de ver, ¿no? De ver qué pasó.
como les explico, pues podemos perder los 3 APICs, posible pérdida total de los shards, ¿vale? Existe también algo llamado standby APICs, o sea, podemos tener 4 APICs, pero no participa en la operación normal, simplemente, y no sincroniza los datos, ¿no? Simplemente si nosotros perdemos algún APIC, puede entrar como recuperación, ¿no? Incluso si perdemos el core, ¿no? El mínimo es 2. Ahora bien, Spines o el hardware para Cisco ECIs de Spines son los Nexus 9300 fijos y los Nexus 9500 modulares. La elección a qué va depende del ancho de banda requerido y funciones necesarias, ¿no? Depende mucho de qué es lo que va a pasar sobre nuestra red. La primera generación, que son modelos con terminación PQ en los Nexus, soportan ACIs multipod, pero pues no soportan multisite, ni remote leave, ni multitier, ni cloudsec. Las velocidades son de 40 GB. Sigue coexistiendo pues como spines de segunda generación para transición, ¿no? Y pues ya no se pueden ordenar dentro de Cisco, ¿no? La segunda generación, que es lo que yo les comentaba, que son los C, los CX y los FX, ¿no? Ya manejan velocidades de 40 GB hasta 100 GB y también manejan de 100 sobre 400 GB. Ya soportan multipod, multisite, multitier y remote leave. Y funcionalidades más avanzadas, ¿no? Como MACsec, que ya es cifrar el puerto de puerto a puerto, ¿no? Digámoslo así. Y también pues existe el CloudSec, que cifra entre sitios, ¿no? Dentro de los Virtual Tunnel Endpoint hacia los otros Virtual Tunnel Endpoint, ¿no? O sea, ya no cifra la comunicación de los túneles dentro de VXLAN, ¿vale? Bien. Opciones disponibles basados en Cisco Nexus 9300 en formato fijo. No todos los modelos soportan ACIs y depende de la generación, ¿no? Factores clave para elegir un leaf, obviamente pues va a requerir saber cuánto ancho de banda de cada puerto se requiere, características y funcionalidades necesarias, generación del hardware y cantidad de puertos finales, ¿no? O sea, cuántos endpoints podemos conectar, ¿no? A la primera generación, pues los Nexus 9300 con terminación PXTX, TXE, tienen limitaciones, ¿vale? Y pues también tiene limitaciones en la operación L4 y en multicast routing. La mayoría ya no se puede ordenar, ¿vale? Ya regularmente, hasta en redes legacy, ocupamos Nexus de segunda generación, ¿no? Que son los X, los FX, FX2, e incluso ya en la tercera generación de los FX3, ¿vale? Y obviamente pues ya las mejoras clave pues son PolicyCam, obviamente muchísimo más grande, soporta Remote Leave y ATSI Multitier, más capacidad de hardware y obviamente pues más velocidad dentro de los puertos, ¿no? Como ya he explicado, soporta MACsec en adelante de 10 GB, ¿no? O sea, tiene que ser un puerto de 10 GB en adelante para que soporte más MACsec. Obviamente pues diseñado para más escalabilidad y seguridad. Aquí les pongo los modelos destacados que regularmente preguntan qué modelo podemos ocupar en un leaf, ¿no? Y ya te ponen, ¿no? Regularmente pues los FX, ¿no? O los FX2, que son los que regularmente se suelen ocupar, que también vienen los EX y los FX, FX2 y FXP. Una nota muy importante, el soporte de ACI Multisite depende de los spines, no de los leaf. Close también es más relevante en spines, no en leaf. Y pues bien, hemos llegado al final de la presentación y del primer capítulo de ACIs, viendo la comprensión del hardware y de las topologías de Cisco ACI. Espero les guste. Si tienen dudas o comentarios, déjenlos en el chat. Cualquier pregunta, a lo mejor llega alguien y la puede resolver.
o incluso yo poder tratar de resolver y ayudar a la comunidad que se está empapando de ECI, ¿no? Que por lo que veo no hay mucho mm, cursos en español, dedicados en español para esta tecnología, ¿no? Que está abundante, ¿no? Dentro de Cisco y dentro de los data centers. Pues bien, nos vemos en el siguiente capítulo. Denle apoyo para que yo pueda seguir subiendo este tipo de contenido.